esta es la lectura para cada semanal, ¿no? Desde aquí. Quítense. Bueno, esta palabra va separada, va conflicto ahí. Este aquí se acuerdan de ustedes, ¿no? Este aquí, que tiene muchísimas traducciones, pero significa porque, cuando, a causa de, puesto que, pero más, que, sino, sin. Por eso esto es la traducción completa de esto es el comienzo del texto, ¿no? Cuando salgas. Algunos tienen cuando salieres, pero es cuando salgas. Eso es lo que dice quítense. Eso por un lado. Este qui, entonces, es cuando, a causa de, como, sino, sin, pero más. Se puede traducir muchas más, ¿no? Y este tetse es un verbo que es para segunda persona, por ejemplo, tú, y también para ella, ¿no es cierto? Cuando se habla de he, no de who, también se usa tetse en la construcción cuando salga. Entonces esto es la segunda persona, cuando salgas tú, ¿no es cierto? Y este viene del verbo yatzá, ¿no es cierto? El verbo yatzá. Este también tiene muchísimas traducciones, pero digamos que es el verbo salir, aparecer, sobresalir, destacar, fluir, por ejemplo. Perdón, y entonces va desde... Va de Barim o de Deuteronomio. Y exactamente va desde el 21 y es al 25, la lectura semanal 19. Entonces, el verbo dice, ahora lo vamos a leer por lo menos cómo comienza el texto, ¿no? Dice cuando salieres, no es cuando salgas, ¿no? Pero por eso le decía cuando salieres o cuando salgas. Cuando salieres a la guerra, eso es cuando salieres, quítense, ¿no es cierto? Y ese era Milhamá, obviamente. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Adonai tu Dios los entregará en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer, y así comienza con leyes diversas. Sí, son ciertamente leyes diversas. Nosotros vamos a tomar algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo final del verso 20, del capítulo 22, ¿no es cierto? Fíjese cómo pone distintas leyes, ¿no es cierto? Verso 8, cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si del cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno justamente, no vestirás ropas de lana y lino juntamente, te harás flecos. Aquí ya no existe la palabra gedilim, ¿se acuerdan ustedes cuando lo vimos? Gedilim en las 4 puntas de tu manto. Fíjense cuántas leyes diversas pone, y se trata así, ¿no es cierto?, en este aspecto, este pasaje, ¿no es cierto?, de Deuteronomio, de Barim, de tener muchas leyes, y tiene sus a veces conexiones y otras veces no tienen conexiones, sino que son leyes diversas para que se pudieran cumplir en el pueblo de Israel a la entrada de la tierra prometida. Muchas ya se tenían que estar cumpliendo, ¿no es cierto? También hay leyes sanitarias, quienes iban a ser excluidos de la congregación, leyes humanitarias, bien. Por ejemplo, cuando termina del verso 17, del capítulo 25, del verso 17,
al 17 al 19, habla de Amalek, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a hablar de otra cosa. Entonces, vamos a ver si podemos prestar atención. Hay que tomar una parte, ¿no? Pero habla de todo eso, ¿no? Es un mundo aparte, es un sinfín de conocimientos, es una cosa muy... son temas muy prolíficos, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a ir en el verso 24, del capítulo 24, del verso 6. Dice: no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere aliado a alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón. Quitarás el mal del medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Adonai tu Dios a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. Hay muchas personas que no encuentran conexión, en algunos casos sí se puede encontrar conexión. Fíjense que está hablando de que no hay que de no hurtar, de no hacer nada que sea una injusticia contra el prójimo en lo comercial, en cualquier tipo de trato, ¿no? Pero inmediatamente usted ve que dice, fíjate, cuidado con la lepra. Se da cuenta. No vamos a hablar de las conexiones, pero sí, en un momento determinado le dice, mira, Miriam hizo tal cosa y quedó leprosa, ¿no? Por haber hablado mal, ¿no es cierto? Entonces, si usted ve cómo viene el tema, si usted se fija, ahora voy a ver una parte, me dice. En el capítulo 25 dice, verso 15, después vamos a volver sobre esto. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Adonai tu Dios te da, porque abominación es Adonai tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. La palabra injusticia es abel, que es injusticia, iniquidad, que es la palabra abal aparece muchísimas veces, que es impío, perverso, inicuo, etc. Y entonces, fíjese que es cualquier tipo de injusticia aquí, habla de temas específicos, pero en un momento dice el que hace injusticia, que es una injusticia, cualquier tipo de injusticia, algo que se pueda sopesar, justipreciar como injusticia. Y luego dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Es decir, parece que no hay conexión, pero los rabinos sí le encuentran conexión. Mira, que Amalek te atacó por los pobres y desvalidos, así que te traicionó, no traiciones a otro. ¿Se da cuenta cómo están las conexiones? ¿Me estás siguiendo? Uno tiene que tener cuidado cuando lee la Biblia, porque veo lo que dice, la palabra abominación es toeba, ya lo habíamos visto en su momento, es una palabra durísima la palabra abominación. Por lo general se usa, ¿no es cierto?, para la degeneración ritual. ¿No es cierto? Así lo tenemos que ofrecer al Señor, pero si tú lo ofreces a otro es abominación. Y se usa esa misma palabra. Entonces, si tú haces injusticia, es la misma palabra toeba, que alguna vez la vimos, creo que los miércoles la hablé yo bastante, eso les puse varios ejemplos, que es la palabra abominación. Bien, entonces ya sabemos que acá son leyes diversas, leyes de las cautivas, del divorcio, hay muchísimas. Voy a seguir ahora del 24, ¿no es cierto?, al verso 10, 24:10. Cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás afuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuese pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Adonai tu Dios.
No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día les darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Adonai y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás de que fuiste siervo en Egipto, si entiendas esclavo en Egipto, y que de allí te rescató Adonai tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Adonai tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que haya dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Serás para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Bien, me está siguiendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Él le dice, si usted lo lee todo, hay muchas cosas que no tienen conexión porque son temas distintos, pero estos sí tienen conexión, tienen mucha conexión. Él dice, si tú fuiste esclavo y sabes lo que es esclavo, entonces tú ni a tu pueblo ni al extranjero le tienes que hacer esto. Cuando usted lee los profetas, todos no, una gran cantidad de reyes, de líderes civiles y religiosos hacían precisamente esto. Es decir, lo que no debían hacer. Si hicieran lo que debían hacer es correcto. Pero usted cuando lee los profetas, fíjense de qué lo culpan los profetas. ¿Vieron que dice? Los profetas de repente le dicen, mira, va a venir un castigo y juicio del cielo. Y entonces la gente piensa que profecía es una invención. Lo que están haciendo los profetas es esto. Aquí hay una ley. Y la ley dice, si haces esto, vas a prosperar en la tierra, vas a tener larga vida y tu sexto canasto va a estar lleno y tus hijos tal cosa. Pero estás haciendo lo contrario, por lo tanto no vas a tener todas las bendiciones que dice la palabra. No es porque hoy, por ejemplo, yo he escuchado a lo largo de décadas lo que la gente piensa que es profecía, ¿no es cierto? Y profecía, en realidad la palabra naví también es la misma en hebreo, profeta, ¿no es cierto? Y profecía, la palabra profecía o profeta es hablar directamente, proferir, hablar, punto. Pero hablar que la palabra de Dios, y el profeta decía, tenemos una ley que marca una bendición y una maldición. ¿Sí? Entonces marca una bendición por la obediencia y una maldición por la desobediencia. Marca cosas, esperanzas y expectativas de prosperidad abundante, ¿no es cierto?, si se cumple la palabra, y lo contrario, ¿no es cierto?, la desobediencia, entonces va a traer desintegración, muerte, exilio y un montón de cosas que dice la palabra. Y usted lo va a ver en los profetas, ¿no? Por eso le decía, lo que Amós les dice, leyendo todo el libro de Amós, el libro de Amós, por ejemplo, no es el único, les dice cómo vienen a gritar al templo y dice, publiquemos ofrendas voluntarias. Dice, ¿cómo vienen a publicar ofrendas voluntarias cuando las ofrendas y los diezmos que ustedes están trayendo son producto, ¿no es cierto?, son el provecho de haber, ¿no es cierto?, traicionado al pueblo de Israel, que son parte de ellos, porque ellos también eran parte del pueblo de Israel. Pero dice, al pobre y al menesteroso lo estás oprimiendo, lo estás esquilmando, le estás robando sus tierras, le estás robando sus pastizales, le estás robando su ganado, les hace traer impuestos con monocultivo, porque se lo dice, los estás destruyendo, ¿no es cierto? Y era la alta sociedad hebrea del norte, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo vienes a ofrendar cuando la ofrenda está manchada de sangre? ¿Cómo vienes a ofrendar si es producto de una traición? Es decir, para que ustedes sepan, todo lo que hagamos tipo robo, ¿no es cierto?, en definitiva va a traer una consecuencia, hoy, mañana o pasado. Es así. Y los profetas se lo dijeron. ¿Me están siguiendo?
Por eso uno tiene que tener, pero todo tipo, cualquier tipo, ¿no es cierto? En un momento se robaban hasta las personas, ahí sí, se robaban hasta las personas. No distinto a lo que pasa. ¿Cómo? No distinto a lo que pasa. No distinto a lo que pasaba. Se robaban a las personas, ¿no es cierto? Porque decían, bueno, este es esclavo, y entonces se lo pasaban uno a otro y la persona no tenía ningún tipo de libertad ni nada que se le parezca. Entonces, uno ve que no se le escapa nada al Señor en su palabra, ¿no? El pueblo hebreo tenía que ser completamente honesto en todo lo que se refería a sus transacciones comerciales, absolutamente en todo, ¿no es cierto? Sí. Si era honesto en todo, pero son innumerables las posibilidades que hay de convenios, de tratos, de mercaderías, de ventas, de lo que fuese, ¿no es cierto? Y entonces, si obedecía, iba a ser prosperado. Y en definitiva, ¿no es cierto?, el que lo iba a prosperar era Dios, así que tenían que ser honestos con el prójimo y honestos con Dios, y debían creerle en lo que decía. Pero cuando uno lee la Escritura, uno se sorprende de que no se cumplía la palabra del Señor. A veces vemos a nuestro pueblo hebreo como, ¿no es cierto?, como ultra piadoso, cumpliendo la voluntad del Señor, y no era así. Yo he estudiado algunas cosas de la Biblia, y aunque a veces algunos lo dan vuelta para hacer lo malo bueno y lo bueno malo, aunque le parezca mentira en los comentarios, hay que tener un ingenio muy agudo para descubrir cuando uno lee un libro, si no lo quieren a uno hacer desviar del camino, ¿no es cierto? Entonces, cuando no existía la moneda, por ejemplo, acuñada, existían las monedas de oro y de plata, pero no eran monedas acuñadas que tenían un valor determinado. Entonces, cuando no existía la moneda acuñada, pero estaban las monedas de oro y plata, las monedas se pesaban. Por ejemplo, en Génesis, no lo busque, 23:16, Abraham pesó, ¿se acuerdan? Para Efrón, para el hitita, ¿no es cierto? Efrón le pagó 400 ciclos de plata en la cueva de Macpelá, cuando era donde quería enterrar a Sara, ¿no es cierto? Y después hubo otros entierros sobre las sepulturas, otras como él y otros, ¿no es cierto? Y entonces él pesó, ¿no es cierto? El Señor se ocupó de estas cosas que no son asuntos religiosos, pero fíjese, porque no son asuntos religiosos, son asuntos comerciales. Y digamos, el asunto comercial tiene una infinita gama de posibilidades. Y al Señor no se le escapó esa infinita gama de posibilidades y le dice, ahora no vamos a hablar de religión, para utilizar la palabra religión, sino vamos a hablar de la vida cotidiana en el comercio, ¿no es cierto? Entonces, tienes que ser honesto con tu prójimo, tanto extranjero como del pueblo de Israel. Porque si actúas, ¿no es cierto?, con balanza falsa, entonces vas a tener mortandad en tu vida. Entonces, le voy a mostrar esto en el capítulo 25, ¿no? Déjeme ver. Verso 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Adonai tu Dios te da. Porque abominación es a Adonai tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Bien. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Adonai tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Yo sé, bueno, es cierto que hay algunos comentaristas, tanto hebreos, judíos y también no judíos, cuando hacen esto a veces dicen, bueno, no hay la conexión. Otros comentaristas, no hebreos, pero también, y otros judíos, sí ven la conexión y yo la veo. Yo veo esa conexión. Si uno conecta todos los pasajes, ¿no es cierto?, que están aquí, refiriéndose a cómo uno debía conducirse en la vida laboral,
cotidiana, en la vida secular, porque está hablando, en realidad no hay vida secular y espiritual, todo es espiritual porque todo es de Dios, en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, pero para hacer esa diferencia, inmediatamente le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek, cuando salió de Egipto, cuando te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Es decir, Amalek, ¿no es cierto?, padre de destrucción, padre que devora, padre que desmenuza, porque eso es lo que significa, atacó a los débiles, ¿no es cierto?, aquellos que eran menesterosos, desvalidos, pobres, los atacó y los quería desmenuzar si no actuaba Josué y Moisés como correspondía, y Aarón y Uri, todos esos, y el ejército en general. Pero ellos eran los prototipos líderes, uno peleando a brazo partido y el otro orando, ¿no es cierto?, la unión perfecta, espiritual y material en este sentido. Y entonces, la persona que usa pesa falsa se quiere aprovechar del ingenuo, del pobre, del desvalido, del menesteroso, del que tiene necesidad. ¿Vio esto lo que dice? Es bien interesante. Y de hecho que se han encontrado en esculturas y en ruinas, se han encontrado, ¿no es cierto?, lo que es... está aquí el pasajero. Efa grande y efa pequeña, ¿no es cierto? Bueno, la efa, ¿no es cierto?, es una medida, ¿correcto? Bien. Y después está la otra medida que es para pesar el dinero. Entonces, lo que hacía Israel era esto. Cuando se encontraban... la efa es una medida que tienes 3, 4 y pico, ¿no es cierto? Algo así, no me acuerdo. Bueno, no, perdón. Pero ahora me acuerdo la efa, la medida. Entonces, es una medida. No puede haber una efa grande y una efa chica. No puede haber un metro grande y un metro chico. Metro me refiero no al metro de medir, de los centímetros. No puede haber. Pero se encontraron efas de distinta medida. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Sabes lo que hacía el pueblo de Israel? O algunos del pueblo de Israel. Por eso Amós se los critica terriblemente. No era el único. Es decir, cuando tengo que pesar la mercadería, uso una efa pequeña. Cuando tengo que pesar las monedas, uso una grande. Por lo tanto, vendo menos producto a más precio. ¿Lo entendió o no? Sí. ¿Eh? Como en el tianguis. Bueno, claro, no sé, un ejemplo. Aunque les parezca mentira. Si tengo que pesar 1 litro, peso 1 litro. Pero entonces, como tenían efas, es cierto, de mucho menos, en vez de 1 litro, para usar medidas nuestras, en vez de 1 litro le daba 800 centímetros cúbicos, ¿sí? Perfecto, ok. Entonces ya le estaba robando ahí 200. Cuando le voy a pesar las monedas, uso una más grande, porque al más grande me va a tener que poner más monedas para compensar la báscula. Por eso, ¿sabe? Esa fue la razón porque Amós dice, ustedes van a ser destruidos. Tremendo. Porque le dice, robando de esa manera, ¿cómo vienen a ofrendar al templo? Le dice Amós. Dice, vengan al templo a ofrendar, vengan al templo a ofrendar. Porque Amós es un profeta sumamente, porque se usa, cuidado, es burla en definitiva, porque se usa una figura, siempre se usa la figura que es la figura de ironía, y Amós la usa mucho, y otros profetas también, usan la figura literaria que se llama ironía, ¿no es cierto? Es decir, vengan a ofrendar al templo, ¿no? Lo cual es lógico, vengan a ofrendar al templo. De hecho que estaban en el norte, no estaban en el sur. ¿No es cierto? Vengan a ofrendar, ahí estaban en Betel y en Gilgal. Y entonces, dicen, vengan a ofrendar al templo, ¿no? ¿No es cierto? Y ofrenden cada tercer día, les dice. Esa era una burla terrible. Te voy a mostrar por qué dice ofrenden cada 3 días. Era una burla terrible. ¿Me está siguiendo? Entonces, uno cuando ve la escritura y dice, yo estudio la Torá, ¿vieron lo que dice? Yo estudio la Torá y nos llenamos la boca de estudiar la Torá, y que estudiamos la Torá, y que estudiamos la Torá, y nos llenamos la boca y nos inflamos, ¿no es cierto? Como lo que fuese, como un globo. Porque a la hora de la verdad no sabemos la Biblia nosotros. Porque nadie viene a suponer que el Israel del norte, entre las cosas que se le imputó como pecado y sobre el cual iba a caer la plomada divina de Dios sobre el pueblo de Israel, era por usar balanza falsa.
Pero balanza falsa implica muchísimas cosas, como les estoy diciendo, ¿no es cierto? No es la balanza, es muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, ¿me están siguiendo hasta aquí? Por eso cuando uno dice, yo ya me leí la Biblia, veo que muchos hermanos le dicen, yo leí la Biblia 10 veces, 20 veces, 30 veces, y si empezamos a esculcar, pero en el buen sentido, y a indagar y a escudriñar, ni usted, ni yo, ni muchos sabemos nada. No sabemos. A fuerza de ser sincero y en honor a la verdad, sabemos poquitas cosas. Sabemos algunas cosas, pero no nos damos cuenta que le dice, tú explotaste a tu prójimo, extranjero como israelita. Y Dios le dice a las mujeres, porque las mujeres, usted sabe una cosa, las mujeres en Israel eran las que marcaban el paso a los demás. Por eso Amós habla de las mujeres, Isaías habla de las mujeres y otros hablan de las mujeres. La que marcaban, la que tenían como reaseguro para que marcaran la moda y un montón de cosas y la economía, todas eran las mujeres en Israel del norte, ¿no? Pero no los hombres. Los hombres estaban considerados, ¿no es cierto? Y el profeta se los dice. ¿Dónde están los Adón? Porque eran los Adón, ¿no es cierto? Usa la palabra Adón, ¿no es cierto? ¿Dónde están los señores aquí? ¿A dónde están los señores? Las que mandan a sus esposos, lo dice. Nada más que hay que saber bien la traducción. En nuestras Biblias que tenemos, incluso algunas hebreas, no están muy bien traducidas las situaciones, porque para traducir muy bien una situación hay que explayarse mucho, si no hay que ser muy conciso, concreto, pero se pierde la sustancia. Y cuando se pierde la sustancia, en el buen sentido, porque el texto hay que traducirlo de alguna manera, hay que saber indagar de qué se trata, hay que abrir la traducción y estudiar de qué se trata, ¿no es cierto? Y entonces le dicen, ustedes que exprimen a sus maridos para que le roben a su pueblo, van a salir de Israel, dice, van a salir de Israel llevadas con ganchos. Y las que queden atrás, porque la traducción que tenemos en todas las Biblias en español está mal, las que queden atrás, porque dice, las que queden atrás van a ser enganchadas con anzuelo de pescador. ¿Pero sabe por qué? ¿Cómo es el anzuelo de pescador? Usted dice, bueno, el gancho, sí, en definitiva es un anzuelo. Pero se está refiriendo, vio cuando, de hecho que uno los ve en los pueblos, cuando la gente pesca, nosotros lo vemos en nuestro país en pueblo, cuando la gente pesca tiene unos palos y engancha con unos anzuelos y unos ganchos un montón de peces que los van llevando. Dice así, eso es lo que dice ahí en la Biblia. Las van a llevar allí colgadas como esclavas, pero colgadas como peces con anzuelos. Eso es lo que dice. Y sabe, todo surge porque Amós, ¿qué hizo Amós? Amós tomó estos pasajes y vio cómo estaba el pueblo de Israel. Y empieza a decir, por haber hecho esto, haber hecho esto, y no cumplido la palabra del Señor, van a ser destruidos. Y de hecho que desapareció Israel del norte. Ahora, hay muchas cosas por las cuales fueron así. Por el cual nuestro pueblo salió, hasta el día de hoy no se sabe de las 10 tribus. Algunos dicen, yo soy de la tribu de las 10 tribus, bueno, esas son invenciones y elucubraciones. Claro, no creo que sea tan así. ¿Me entiende? Pero nosotros no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, teniendo en cuenta que la Parashá me está diciendo de leyes diversas, pero hace hincapié en muchísimas leyes, y sobre todo, antes de que venga Malek, hace un cierre, porque abominaciones a Adonai tu Dios, cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia, engloba injusticia, un montón de situaciones, muchísimas situaciones. Injusticia es injusticia. Todo lo que no es justo es injusticia, así que todo lo que no es justo y es injusticia, imagínense la cantidad de situaciones que nos podemos imaginar. De la vida cotidiana, en el comercio, en la vida social, en la vida espiritual, en el templo, en donde sea. Dice, todo aquel que miente, que engaña, que traiciona a uno o a otro, va a terminar de esa manera. Y nosotros nos tenemos, todos, ustedes, yo y todos, nos tenemos que cuidar porque no nos damos cuenta que es la palabra de Dios y no nos damos cuenta que se cumple. Les dice,
Amós dice, por haber incumplido este tipo de cosas, lo hace con unas figuras maravillosas, maravillosas. Figuras literarias maravillosas. Dice, después le manda hay cosas buenas que podrían haber ocurrido. Entonces vamos a leer rápido en el buen sentido, ¿no? Para ver si aprendemos. En el libro de Amós, antes de eso, yo leí 25, 13, 16. Les voy a mostrar algo. Yo una vez había hablado los miércoles sobre este tipo de temas porque cuando busqué mis notas me encontré con esas situaciones. Pero les voy a leer esto nada más. En Levítico 19:35, estoy tomando muy escuetamente, ¿no? Dice, ¿no es cierto? 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Ok, ya amplía más la cosa, ¿no? Balanza justa, pesas justas y medidas justas tendrás. ¿Por qué? Porque una se medía cuando uno medía el producto y la otra la moneda cuando se pesaba. Y entonces, lo que yo les comentaba antes, yo Adonai vuestro Dios os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra yo Adonai. Bien, ahora les voy a busquen Proverbios. Tomé una secuencia de 3 seguiditas para no andar de aquí para allá, pero esto para que usted tenga en cuenta y yo tenga en cuenta. En Proverbios, esto me acuerdo que yo hablé de Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Adonai, mas la pesa cabal le agrada. Entonces ahora ve cómo sigue. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, lo que está diciendo, cuidado con la codicia. Cuidado con la codicia, porque te viene la soberbia y viene la codicia. Y entonces empieza, puedo ganar más en esto, puedo ganar más en aquello, puedo arrancar un poquito más de aquí, puedo... ¿Me está siguiendo bien? En Proverbios 16:11, hay muchísimos, ni se imagina la cantidad que hay de estos. 16:11 dice, peso y balanza justas son de Adonai, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es hacer a los reyes, es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Es decir, Rey de Israel, no afirmes con injusticia tu trono, ¿no es cierto? Si usted sigue leyendo se va a dar cuenta. Y eso es lo que va a decir Amós. Dice, se lo dice a Jeroboam, tu trono te has entronizado en un trono de injusticia. Por lo tanto, ya viene la que dije antes, la pesa esa, la plomada, te va a caer la plomada y ya cayó, directamente ya cayó y se lo dice. Van a verlo, y de hecho que les pasó. Eso es muy similar a la mano que en el encalado de la pared, que viene la mano del Señor y dice, Mene Mene Tekel Ufarsin, ¿no es cierto? El rey ha sido pesado, contado y destruido, punto. Daniel se lo dice, rey, tenías ejemplo de tus ancestros, de tu padre y de tu abuelo, tenías el ejemplo de lo que padecieron por desobedecer a Dios, y tú te empeñaste en hacer lo mismo que ellos, usurpar los vasos sagrados del templo. ¿Sabe que en definitiva vasos sagrados somos usted y yo, y cualquier creyente, judío, gentil que sea creyente, que esté en las manos del Señor? Esos son vasos sagrados, por eso habla de vasos de honra. Y de hecho que lo que toma el nuevo pacto como vasos de honra y vasos de deshonra, también, ¿se acuerdan que lo vimos en Pesa? ¿Se acuerdan? Kohanim, Levín, Israel, ¿no es cierto? Kohanim, la Kaf, ¿no es cierto? Levín, la Lamed y Israel, la Yud. La palabra Kelí, que es vaso. Dice, si estamos unidos, somos el vaso y el recipiente de Dios para recibir. Pero si no estamos unidos, no somos el vaso de Dios. ¿Me estás siguiendo? Por eso empezaste a usar el ejad, la unidad, ¿no es cierto? Es que es lo único, lo entero, lo completo.
Y entonces uno se sorprende, ¿no? Son cosas elementales, le dicen no robes, no mientas, no falsees, no robes nada, de nada, ¿no es cierto? Ni robar la ingenuidad de otro. Porque yo me puedo abusar de usted con alguna cosa en la que yo lo noto que es ingenuo, o usted puede abusar de mí en alguna cosa que estoy desprevenido, y dice, ah, este tonto no se da cuenta, mejor no se da cuenta. Y no pasa desapercibido. ¿Me está siguiendo? Entonces, la escritura es una maravilla. Y nosotros, yo estaba escuchando un programa secular, ¿no? Estaban hablando, ¿no?, del ser humano, ¿sí? Pero decían, es cierto, los seres humanos son los que tropiezan siempre con la misma piedra, pero ya no es que tropezamos como segunda vez, tropezamos como 200 veces con la misma piedra. Claro. Y entonces, por ejemplo, no, por supuesto esto habría que desarrollarlos uno por uno, pero yo voy a desarrollar otras cositas en el tiempo que tenemos. En Proverbios 20:10 dice, por ejemplo, 9, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, estas cosas son abominación a Adonai, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Pero hay muchos, ahora estoy tomando pesa y falsa, pero estaban vio cuando le dice, cuidado cuando alguien te dé algo y te dice, bueno, necesito dinero y tú le tomes en prenda algo, ¿no es cierto? De hecho, vio que le dice, si la persona es pobre, devuelve la prenda a la noche. De hecho, que llegado un momento, el momento podía ser así, después ya no eras. Ya no se tomaba un manto en prenda, no se tomaba. Lo que Amós les dice, ¿no es cierto? Ustedes, hay una expresión que usamos, le dice, ustedes, le hablaba a la alta sociedad hebrea del norte, la alta sociedad, los líderes civiles y los religiosos. Y les dice, ustedes se recuestan en la prenda, ¿no es cierto?, de los enlutados. Ahora, ¿qué ocurre? No es que habían prestado dinero y le daban mantos de prenda, no es así, ni remotamente así. Es una forma de decir otra cosa. Porque de repente, si están en las fiestas de los agapes, estos hebreos, ¿no es cierto?, del norte, no estaban en las festicholas, ¿no es cierto?, recostados en los mantos que habían sido dados en prenda. No, eso no era así. Lo que les dice Amós, le dice, todo este lujo que ustedes tienen aquí, y este despilfarro que están haciendo en los palacios y en la alta sociedad hebrea del norte, es porque están destruyendo al pueblo. Y entonces, ¿cómo qué figura usa? Ustedes se recuestan sobre la prenda de los enlutados. Pero no es que estaban los mantos ahí, no, eso no es así. Es decir, ustedes están gastando en fortunas, en comidas, en bebidas. Y la esposa le dice, ven, bebamos. Se lo dice, las esposas le dicen. ¿No es cierto? Y entonces estaban todos en la lujuria y en todo eso. ¿Me está siguiendo? Y entonces, usa una figura. Y entonces, todo esto que están gastando, a eso se refiere, nada más que lo hace una figura literaria. Todo esto que están gastando en Israel, en su bienestar de la clase alta, es producto de estar destruyendo al menesteroso y al pobre de Israel. Por lo tanto, dice, te van a sacar de aquí, porque le dice una expresión que se la voy a mostrar porque en la Biblia casi seguro la tienen mal en casi todas las Biblias, traducciones. Y entonces te dice, te van a sacar con gancho, como se saca un animal. Y de hecho, ¿qué ocurrió? Y ellos no aprendieron, durante siglos no aprendieron de todo lo que pasó. Y se lo dice a Amós. Dice, mira que pasó esto, se lo voy a mostrar. Y no aprendiste. Pasaron, de la época de Amós hasta ahora son 2600 años más o menos. Pasaron 2600 años y a lo mejor nuestro pueblo judío y el pueblo cristiano, usted y yo no aprendimos. No lo aprendimos. Nos quejamos de ellos que pasaron un montón de años y no aprendieron, pero pasaron 2600 años y tampoco nosotros aprendemos. Porque vio lo que dice, cuidado, no le empeñes la muela del molino, porque si no el pobre con qué se va a sostener, con qué va a trabajar.
le decían, no prestes a interés a tu hermano, no le prestes a interés. Y entonces hacían todo lo contrario, lo destruían. Y uno se sorprende, ¿no? Nosotros de repente, y mucha gente judía también me refiero, ¿no? Nosotros como judíos mesiánicos, y me imagino mucha gente cristiana verdaderamente cabal, que quiere hacer todo en orden, ¿no? En una congregación y en su vida personal, con el ritual, la simbología, tenemos que hacer esto a tal hora, tenemos que movernos de tal manera, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer otro. Estos hacían todo eso. Eso te lo voy a mostrar. Hacían todo eso, y vamos se lo dice. Ustedes tienen una hipocresía, se lo dice con otras palabras, tienen una hipocresía religiosa tremenda. Y tienen una hipocresía total. Pero se olvidan de lo esencial que es el pobre y el menesteroso. Y eso aparece en el Nuevo Pacto también. Cuando uno ve el Nuevo Pacto y ve que Yeshua le dice, ¿no es cierto? Estaba muy bien, fariseo, diezmar el eneldo, la menta y el comino, ¿no es cierto? El comino. Estaba bien porque eran elementos que están en el Talmud, todos los elementos que están diezmados, ¿no es cierto? En ese sentido. Dice, pero tenían que hacer eso, pero se olvidaron el amor, la misericordia. Ahora uno lo ve en el Nuevo Pacto, uno lo ve eso en el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Y entonces vienen algunos judíos mesiánicos y algunos más desprevenidos que no sean judíos mesiánicos, pero judíos mesiánicos desprevenidos y dicen, no, pero ¿cómo? Yeshua decía esto, pero lo está diciendo Amós. Es decir, si alguien me dice, usted es un ignorante supino de la Escritura. Porque Yeshua va tomando, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Va tomando conceptos exactamente igual que tomaban los profetas. Hay una palabra y una ley de Dios. Si se obedece, bendición. Si se desobedece, maldición. Bien. Por eso cuando Yeshua dice, pues yo voy a tener mucho cuidado con esto. La gente interpreta mal. Bueno, algunos interpretan mal. Cuando dice que Yeshua vino a liberarnos de la maldición de la ley. Entonces algunos dicen, la Torah es maldita. No, lo que nos libera es de la... Vio que si cumples, bien, tienes bendición. Si no cumples, tienes maldición. Entonces, Él nos liberó, si nos sujetamos al Mesías prometido de Israel, y cumplimos, porque dice, cumplan lo que yo he mandado, ¿no es cierto? Entonces nos liberó de esa maldición, de la maldición por la desobediencia, porque yo ya le estoy obedeciendo. Pero algunos incautos, incluso judíos mesiánicos, que no creen en Yeshua, está diciendo que la Torah es maldita. No, usted es un ignorante de la interpretación bíblica, no conoce la interpretación bíblica. Nos libera, ¿vio que dice? El monte de maldición y monte de bendición. Nos libera de ese monte de maldición. Pero claro, solamente una persona que no tiene la sabiduría y la luz del Señor y el discernimiento, ¿no? Que tendríamos que pedirlo siempre, nos libera de eso. Pero dice, sí, bien que dice que la Torah es maldición. Nos libera de la maldición que pesa en la Torah sobre el que peca. Porque Él entonces se sujetó a eso y entonces si nos sujetamos a Él, Él nos libera. Entonces uno tiene, por eso le digo, tiene que aprender. Uno en todos los órdenes de la vida, cuando no sabemos mejor callarnos. Porque ¿qué pasa? Podemos equivocarnos, todos nos podemos equivocar. El problema radica en que a veces queremos enseñar lo que no sabemos. Y queremos corregir a otro, algo que el otro puede estar en lo cierto y nosotros no tenemos ni remotamente idea de la interpretación bíblica. Y entonces, ahora vamos a ir a nuestro profeta, que a mí me gusta muchísimo. El profeta Amós es el único profeta, no el único hombre en la vida, ¿no? Porque en la vida me imagino que aparecen personajes cuyos nombres no son verdaderamente de Dios, ¿no es cierto? Pero Amós es el único profeta y siervo de Dios así, que aparece con un nombre que no significa nada de Dios. Esa es la realidad. Te lo pongo por si lo necesitas, lo quieres saber. Esto es Amós. Amós. La palabra Amós significa esto, ¿no? Carga.
Eso es lo que significa la palabra Amos. Significa carga. Lo más probable, si uno lo entiende así, aunque todos los profetas llevaron el peso y la carga del Señor, lo más probable es que Amós le hayan puesto a Amós porque proféticamente iba a llevar la carga de su pueblo, ¿me está siguiendo? Y el peso y la carga que Dios le ponía para que predicara, ¿me está siguiendo? Pero es el único como profeta. Hay otros personajes, hay miles de personajes, o miles, que tienen nombres que también son paganos, obviamente. Pero bíblicamente todos los siervos de Dios, profetas, y todos tenían nombres que tenían una relación, ¿no es cierto? El Señor protege, el Señor salva, el camino del Señor, esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero Amós no, Amós significa directamente carga. Te buscan un diccionario y aparece este verbo como carga, cargar, etc. Entonces, eso para que uno aprenda, ¿no? Bien. Ok. Voy a ir primero, el 8, el capítulo 8. Después voy a ir hacia el 1, pero tengo que hacer esto. Así para que sepa por qué dicen ciertas cosas. Así me ha mostrado Adonai el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano, no hay mucha sorpresa. Claro. Y me dijo, ha venido el fin. Cualquier persona hebrea que lee esto se da cuenta, pero Amós estaba obnubilado. Sí, ve un canastillo, ahora le voy a mostrar. Le voy a leer y después voy a mostrar las palabras para que vean por qué se da cuenta Amós. Bueno, ¿por qué le dice esto? Y me dijo Adonai, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Adonai el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, esto es tremendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. Achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Para comprar, porque viene el tono de pregunta, nada más que es una pregunta muy larga, ¿sí? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Adonai juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Esto es lo que acabamos de leer en Deuteronomio de Barín, es lo que acabamos de leer. Y esto es un fragmento, lo explaya más en otros pasajes, ¿no es cierto? ¿No se estremecerá la tierra sobre estos? ¿No llorará todo habitante de Elia? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Adonai, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como el llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Adonai el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Todo esto para que usted, bueno, vayamos viendo. Pero le voy a mostrar algo. Después voy a volver sobre esto, ¿sí? Dice aquí, ¿no es cierto?, hablando un poco de la hipocresía religiosa, esta gente, o en las que explotaba a los menesterosos y arruinaba a los pobres de la tierra, dice. Entonces, estas gentes, dice, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? La semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Se lo voy a mostrar. Esta gente, porque dice esto, era la gente que iba al templo. ¿Ok? Entonces, te lo voy a mostrar para que vean. Entonces, lo que está diciendo es esto. ¿Cuándo va a pasar? Cerraron sus comercios, van al Shabbat, al día santo el día. Dice, ¿cuándo va a pasar el Shabbat? Así abro y estafa a todo el mundo.
Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo allí. Se lo puedo volver a leer. Es decir, ¿cuándo pasará el mes? Había meses de fiestas, completa fiesta. Y entonces cerramos los comercios y dicen, eran religiosos estos, ¿no? Entonces estaban en el templo y decían, ¿cuándo pasará el mes de la fiesta? ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del Padre? Porque uno dice, ¿cuándo pasará el mes? ¿No es cierto? Y venderemos el trigo. Entonces uno dice, ¿qué mes tiene que pasar? ¿No es cierto? Entonces, hay días de fiestas que no se puede hacer comercio, ni ventas, ni nada. Y entonces, dice, bueno, el Shabbat, ¿no es cierto?, para ellos era una obligación, pero no era un deleite. ¿Me estás siguiendo? Era una obligación, pero no era un deleite. Entonces, ¿cómo tomamos nosotros el Shabbat? ¿Como una obligación o como un deleite? ¿Me estás siguiendo? Entonces, cuando uno lee la Biblia, créeme que se llega a sorprender. ¿Usted se acuerda? Se lo voy a mostrar. ¿Se acuerda? Creo que tengo el pasaje ahí, pero me lo estoy acordando porque me es fácil de memoria, me parece. Ahora, ¿se acuerda cuando Jonatán hace un pacto con David? ¿No es cierto? Un trato muy especial con David y David con Jonatán. Y entonces, sabían que Saúl, si no mataba a David, iba a matar a Jonatán o a ambos, porque no tenía ningún empacho en deshacerse de alguien que no le caía bien, ¿no es cierto? Y eso es muy peligroso, terriblemente insano y peligroso. Y entonces, ¿qué ocurre? Jonatán le dice, pero ahora que viene la fiesta, dice, se va a notar tu asiento vacío. ¿Se acuerdan cuando se lo dice eso? Eso es lo que está pasando aquí. Eran las personas que iban a las festividades y tenían su asiento reservado. Y van a las festividades y entonces están en la festividad, sea un Shabbat, un día de ofrendas especiales, sacrificios especiales, o unas festividades específicas de un día, de 2, de 4, como tenemos en el calendario hebreo. Y entonces dice, ¿cuándo pasará eso? Pero vio lo que dice, ¿cuándo pasará? No para hacer mi comercio habitual, sino para engañar. Fíjese el concepto que tenía el profeta de su pueblo. Imagínese que si hoy el profeta Amós estuviese aquí, no lo invita a nadie a predicar a ninguna sinagoga. En la sinagoga uno lee la Torá, ¿no es cierto? Leemos la Torá y leemos los profetas, pero los leemos porque están a 2600 años de distancia. Pero si lo tuviésemos a 25 minutos nuestro, dice, no, mejor no lo llamamos porque nos va a pegar en la nuca directamente. Esa es la realidad. Uno lee la escritura o uno habla con otro y uno viene el momento de mucha gente, no, seguramente no es su caso ni mi caso, pero de repente usted encuentra alguno más o menos que no conoce mucho y de repente algunos medio desprevenidos, orgullosos, soberbios, se infla y se envalentona y dice, no, sí, porque yo soy esto, yo soy aquello con la escritura, o yo el Zohar, y yo la Kabbalah, y yo la Torá, ¿no es cierto? Todo esto. A la hora de la verdad, cuando penetra en la escritura, es un pobre, igual que nosotros. ¿Me está siguiendo? Es un pobre. Pero resulta que no nos damos cuenta. Esta gente eran ultra religiosos. No estaban en Jerusalén, estaban en Betel y en Gilgal. Y entonces, ¿se acuerda? Ahora le voy a mostrar de lo que está diciendo de David. ¿Se acuerda de Gilgal? Gilgal eran donde estaban las 12 piedras conmemorativas que puso Josué y el pueblo cuando traspasaron el Jordán. Cuando traspasaron el Jordán. Pero eran piedras que eran conmemorativas. Cuando usted lee el libro de Amós, se da cuenta de que la gente iba a Gilgal, a esas piedras conmemorativas, para hacer idolatría y sacrificios. Cuando usted lee Amós. Y le dice, vayan a Betel, vayan a Gilgal ahora. A ofrendar. Porque no era lugar de sacrificio. Porque dice, lugar de sacrificio donde Dios indicaba. De hecho que tampoco era Betel ni Gilgal. ¿De dónde venía eso? Eso venía desde la época... en la época de Amós, el rey era Jeroboam II. Pero, Jeroboam II, ya habían pasado siglos. Pero
quien instrumentó todo eso que ahora había heredado Jeroboam II y también habían heredado otros reyes, fue Jeroboam I. En la época de Roboam, el hijo de Salomón. ¿Se acuerda? En la época de Roboam, el hijo de Salomón, que se quedó en Judá y Benjamín, en las 10 tribus del norte quedó Jeroboam I. Y el profeta le dice, si tú cumples la palabra de Dios, Dios te va a poner como rey sobre las tribus. Entonces él dice, Dios me nombró. Y entonces Jeroboam primero dice, bueno, yo con Roboam no tengo arte ni parte, no es muy difícil Jerusalén, me hago mi propio templo, me hago mis propios templos, me hago mis propios santuarios, me fabrico, me produzco mis sacerdotes. Y de esa época viene todo degenerándose, eran siglos, degenerándose, hasta llegar al profeta Amós, ¿no es cierto? Y el profeta Amós era un profeta que yo no creo que sean como dicen muchos. ¿Se acuerdan? Que dice, bueno, era un pobre pastor humilde, ¿no? Acuérdese que dice el bochero, dice, era la palabra noque, ¿se acuerda usted? Noque. Sí. En sumerio, en acadio, la palabra cada es lana, nakadu, ¿no es cierto? De ahí viene nakadu, lana, y el noquet era, el rey de Moab era un noquet. Entonces, el rey de Moab no podía ser un pastor humilde. Entonces significa terrateniente, ganadero, latifundista. Y entonces lo más probable que Amós, que era de Tecoa, ¿no es cierto? Iba a decir Tecoa, de Tecoa. Tecoa era un lugar donde había muchos sacerdotes y había mujeres sabias, que eran mujeres profetizas. Lo más probable es que él haya sido hijo de algún líder y a lo mejor de una mujer profetisa. En Tecoa había muchas mujeres profetizas, ¿no es cierto? Y era un lugar, ¿cómo se llama? De instalación temporaria, no, itinerantes de sacerdotes que iban al templo de Jerusalén. Y entonces, él era un latifundista y le dice, él no necesitaba que le diesen el dinero, dice, yo tengo mi propio sustento. Y le dice, mira, a Jeroboam no le interesa que tú aquí vengas a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque en la época que Amós va, eso es lo llamativo también. Realmente que tiene que ser muy de Dios cuando se habla la palabra de Dios, muy de Dios. En la época que Amós va, que está hablando el libro, es cuestión de que usted busque algún libro y vea las fechas y vea lo que pasa, ¿no? En la época que Amós va a predicar al norte, pecado y destrucción por la maldad, ¿sí? Pero ¿sabe cuándo va? Va en el mejor momento de abundancia. Es decir, si yo voy en el peor momento, dije, bueno, acá estoy salvado porque aquí les mando justo la palabra dura. Pero ellos tenían un ejército impresionante en el norte. Una agroganadería impresionante. Recibían tributos de las naciones. Eran palacios, casa de invierno, casa de verano, de marfil, dentro de aquello del otro. Son símbolos hablando de la opulencia. Ellos que se han encontrado casas inmensas, ¿no es cierto?, que eran de la alta sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué le llama la cumbre del Carmel? Cumbre del Carmel es alta sociedad, el high society, como quieras llamarle. Y entonces, él va en un momento donde le van a decir, mira, aquí tenemos poder, tenemos un ejército, nadie nos toca, ningún vecino, ni cercano ni lejano, hace décadas, y a lo mejor más de 100 pico de años, que nadie nos toca porque tienen cierto temor. Hay que tener mucho valor y mucho de Dios para decirle, mira, tú te piensas que porque tienes poder, fama y dinero, estás en lo correcto, ¿no es cierto? Y no, justamente tienes poder, fama y dinero y eres un pobre miserable. Y se lo dice. Tremendo. ¿Me está siguiendo? Bien. Entonces, déjenme ver un poquito aquí. Acá tenía esto, se lo voy a mostrar. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Sí. Esperemos que no aparezca Amós sobre nuestras vidas esta tarde, ¿no? De hecho, que aparece a través de su palabra. Lo que sea está en 1 Samuel 20. Verso.
El verso 18. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo lo que le dije? Es decir, no, hay otros pasajes que hablan de esto, hay que saber cómo ir tomándolo. Entonces, las personas, para celebrar al Señor, el Shabbat, la luna nueva, las festividades, días especiales de sacrificio y de ofrenda, tenían en el palacio, ellos que eran de palacio, porque la vida era de palacio en definitiva, ahora a través de lo que le hizo, de que lo nombró paje de armas Saúl, ¿no es cierto? Entonces, él tenía un asiento asignado. Los sacerdotes, levitas, todos los príncipes, lo que pertenecían a lo que sería después el Sanedrín y todo, todos tenían sus asientos asignados en el templo, ¿no es cierto? Y entonces, lo que estábamos leyendo en Amós era la gente religiosa que estaba en Betel y en Gilgal, y también hacía sus propios sacrificios, ¿no es cierto? Pero Dios lo que dice: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? ¿Y cuándo pasará la semana y abriremos los graneros del pan? Es decir, estamos en la semana de fiesta, pero a mí lo que me interesa es abrir el granero y vender. Pero lo peor de todo, que eso ya es más, ¿me estás siguiendo? Por eso es que uno tiene que escudriñar la Escritura y verse a uno mismo, ¿no es cierto? Bueno, dice, y subiremos, y dice, y achicaremos la medida y subiremos el precio. Es decir, estaban en Betel o en Gilgal, o en algún lugar otro alto, donde iban a hacer ofrecer, y están diciendo: vamos a parecer como religiosos, porque sí, somos del pueblo de Israel, y aunque no vamos a Jerusalén, tenemos nuestros propios altares. Entonces, aparentemos la religiosidad, y por adentro, ay, ¿cuándo terminará esto? Para que yo hable el granero, pero ve lo que dice, y suba el precio, y engañe. Es decir, en el lugar... De hecho que también lo hacían en Jerusalén esto. Esto se lo dice Isaías, se lo dice, esto mismo que Amós. Amós se predicaba en el norte, Isaías predicaba en el sur, ¿ok? Algunos eran de palacio, como Isaías, Ezequiel, Daniel. Otros eran más campestres, como Miqueas, Nahum. Eran más de campo, eran predicar más a los pueblos, ¿no es cierto? Y Amós también era eso, ¿no es cierto? Nada más que ahora va el rey y le dice: tú estás destruido, y tú por tu propia destrucción destruiste al pueblo. Y lo destruiste. Lo destruiste. Entonces, uno ve en la Escritura esto y se sorprende. Ahora, usted dice: bueno, estos estaban en Betel y en Gilgal, pero lo voy a leer porque si no, no me crees, pero ya, se lo muestro. Esto, lo mismo se lo dice Isaías, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel en el sur. En el sur, mi amigo Isaías, ¿no? Le dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Adonai y lo provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Estoy leyendo el verso 4 del capítulo 1. Verso 10, príncipes de Sodoma. ¿Vieron cuando en algún momento se llama al cielo y a la tierra para ser testigos? Pero era tan grave aquí el pecado que Isaías no llama al cielo y a la tierra en este momento como un primero, sino que llama a los príncipes de Sodoma: oí palabra de Adonai y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo, esta gente del sur de Israel estaba robando de la misma manera que los que estaban supuestamente en idolatría en Betel y en Gilgal, que también eran hebreos todos, ¿sí? Y entonces, cuando vemos a Amós, una persona que piensa un poco bien en la Escritura, dice: bueno, pero estos no estaban en Jerusalén. Pero lo que dice Amós se lo dice Isaías a los que estaban en Jerusalén. Y en su momento, como yo les dije, a los líderes de Israel, sacerdotes y líderes, en el capítulo 5, lo trata de avaros y de codiciosos, de borrachos, de cínicos, de indolentes, de estar en complacencia con todo lo malo, de engañadores, de orgullosos y de injustos. Si usted lee lo que les dice a partir del capítulo 2 y 3, 1, 2 y 3, es eso. Y entonces uno ve la Escritura, ¿sabe de dónde sale todo? De lo que acabamos de leer en la parashá.
esos pocos versos, y Levítico y en otros lados también de Éxodo, y en otros lados está esto de la pesa falsa, del engaño, de todo esto, de lo mezquino, de la codicia, de la avaricia, ¿no es cierto? Y de estar, como decían, en el templo. De hecho que en Israel, en el sur también pasaba lo mismo, pero estaban en Betel y Gilgal, ¿no es cierto? Y me imagino que estarían con sus talitó y estarían llevando las ofrendas en Betel y Gilgal, no en Jerusalén, pero lo hacían, ¿no? Y ofrendaban y todo, y están pensando, ay, ¿cuándo terminará esta fiesta para que pueda engañar al otro? Y Amón le está diciendo, ustedes tienen una hipocresía religiosa que está fuera de todo entendimiento. Ese, ¿no es cierto?, a veces cómo puede ser la vida. Y de hecho que en el mundo, no digo que los creyentes sea así, pero el mundo en el que vivimos está pasando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como yo les decía, les quería mostrar algo del verso 8 y después sigo. Les dice aquí, en el capítulo 8, ¿qué ves? Ve una canastilla de fruta de verano. Para entender esto, bueno, yo creo que lo va a entender más perfecto, pero tiene que haber leído muy bien del capítulo 1 al 7, leído bien y entendido, y entonces dice, ahora viene el resultado final, ¿no es cierto? Dice, ve una canastilla de verano. Bien. La palabra que usted tiene como canastilla de verano es una sola palabra. Bueno, no es una sola palabra. La palabra que está como fruta de verano, ¿no es cierto?, es la palabra esta. Kaitz. Kaitz. Bien. Kaitz. Esta palabra significa fruta de verano. De verano. Verano también se utiliza para decir directamente verano. Se utiliza para decir madurez. Por eso dice esto. Para decir estío también. Lo que le está diciendo, ustedes están maduros para ser destruidos ya. ¿Me está siguiendo? Bien. Ustedes ya están maduros para ser destruidos. Ahora dice, ha venido el fin. ¿Correcto? ¿Me siguen, sí? Sí. Bien. La palabra fin, preste atención, es esta palabra. Que suenan casi igual. Kaitz y la palabra ketz. ¿De acuerdo? Ketz. Esta palabra ketz que tenemos aquí, esta palabra ketz significa fin. Tiene muchas traducciones, voy a poner algunas. Fin, muchas tiene verdaderamente. Término. Término en el sentido, ¿vio? Cuando decimos vamos a poner término, en ese sentido. Porque si no puede significar otra cosa, la palabra término. Final. Perdón, significa destrucción. 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 Ruina. Límite. Ahora le dice, yo veo, ¿no es cierto?, una canastilla de caíz, de frutas maduras. Sí. Dice, entonces, luego le dice, ¿qué ves? Veo esta canastilla de frutas maduras. La palabra fruta de verano, es la palabra caíz, fruta de verano. Esa es palabra caíz. Y luego dice, como veo la fruta de verano, dice, entonces ha venido el fin, viene el ketz. Bien, ahora, ¿por qué le digo que por qué pensaba así la gente, cómo pensaba cualquiera que escuchaba esto? Lo que ocurre, acá usted tiene caíz y no le suena mucho caíz, ketz, pero este es un juego de palabras. Bien, voy a poner la palabra katz ahora, ¿sí? Esta palabra, así. La palabra katz. Bien, esta palabra katz, ¿no es cierto?, tiene relación con esta. Esta palabra katz, ¿no es cierto?, significa repugnar. Esta no aparece, aparece esta, pero tiene relación, fíjese por qué. Repugnar tiene otro significado, aquí no me anoté. Sí, entonces así. Repeler, y también significa veranear. Veranear.
Aunque les parezca mentira, estos son los significados. Entonces le dice, yo veo una canastilla de frutos de verano, que es el caíz. Entonces, como veo el fruto de verano, viendo todo lo que pasa, viene el fin. ¿No es cierto? Algunas Biblias no ponen la palabra fin, porque hacen una asociación de esta palabra con esta palabra, ¿sí? Esta palabra es término, límite, final. Y la palabra katz, que es la misma palabra cambiando las vocales, significa repugnar, repeler, pero también significa veranear. ¿Me está siguiendo? Veranear. Entonces, para que usted vea de dónde viene la cosa. Al profeta le muestra una canastilla de frutos de verano, es decir, veo una canastilla con frutos maduros. Y entonces es porque algunos ponen ha llegado el verano, en vez de poner el fin, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Algunos traducen así, lo cual no estaría tan mal, tampoco estaría tan bien para interpretarlo. Entonces, les dice, como ves una canastilla de frutos maduros, dice, ha llegado el fin. Si usted lee todo lo anterior, significa el pueblo de Israel, del norte, en este caso, del norte de Israel, ¿no es cierto?, está maduro para ser sacrificado por su desobediencia. Es decir, uno puede estar, usted y yo podemos pecar, pero no estamos maduros para ser destruidos, porque para estar maduro, para ser destruido, es porque ya desbordó el límite de lo pecaminoso. ¿Entiende ahora? En la gente judía, hebrea, ¿no es cierto? No eran judíos en ese entonces, judíos eran los de Judá, ¿no? Los judíos empiezan a llamar después de la vuelta de Babilonia, recién después de la vuelta de Babilonia, pero eran los judíos. Y entonces ya están maduros para ser destruidos. Están maduros para ser destruidos. Bien, les voy a mostrar algo, ¿me están siguiendo hasta aquí? Por eso, y ahora vamos a ver. En el capítulo 1, esto se lo voy a decir a grandes rasgos, pero lo tienen que ver así. Miren, en el capítulo 1, cuando Amós se presenta, a mí me maravilla la personalidad de Amós, no sé por qué, hasta me hubiera gustado conocerlo de cómo era. No, en serio, bueno, uno cuando lo estudia se percibe otras cosas. Se presenta Amós, y entonces, dice de verso 2, dijo, Adonai rugirá desde Sión, y darás tu voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Es decir, cuando sientan que viene palabra de Dios, se acabó la alta sociedad de ustedes. Cuando vean que cae la palabra de Dios, se acabó la sociedad que tienen en Israel para oprimir. Pero todo esto es porque oprimían al prójimo, lo que acabamos de leer en la palabra. Bien, ahora dice, no lo voy a leer directamente, digo, verso 3, así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré. Y ponen lo que hicieron ellos, ¿no es cierto? Ahora tendríamos que analizarlo, pero no, sería dos por vez. Pero no. Entonces, Damasco. En el verso 6 es lo mismo, pero con Gaza. Damasco cometió un pecado, Gaza cometieron otros. En el verso 9 es a Tiro. En el verso 11 es a Edom. En el verso 3 es Amón. En el capítulo 2 es Moab. Ya tengo 6. Entonces, Amós se va al norte a predicar. Y ahí había tribus paganas, además también que estaba Israel también. Y entonces dice, por 3 pecados no perdonaré, y por el 4, por el pecado por el que hizo Damasco. Y luego, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré el cautivo, porque llevó cautivo a mi pueblo, y sigue. Y por 3 pecados y por 4 a Tiro. Y la gente hebrea, cuando ve que el profeta se está profetizando en contra de todas las naciones enemigas, ¿cómo podría estar? Brincando de alegría. Porque dice, el profeta de Israel vino con palabra de Dios para destruir a nuestros enemigos. Esto es muy similar a cuando viene palabra de Dios
sobre el tabernáculo y llaman a Moisés, Aarón y Miriam. Y todos fueron seguramente contentos, o no, a lo mejor sorprendidos o temerosos por lo que podía pasar. Pero Miriam jamás se imaginaba que iba a venir una reprimenda por haber calumniado a su hermano y le viene la lepra. No se podía imaginar probablemente eso, aunque, bueno, si era profeta tenía que irse imaginado. Si no, ahí la Biblia no nos lo dice, pero si no vislumbró que Dios le iba a decir eso, a lo mejor ya no andaba muy bien con las cosas de Dios, porque tenía que haber descubierto que el Señor le iba a mandar una reprimenda. Es lo mismo que la adivina de Endor, cuando va Saúl, si era tan adivina tenía que haberse dado cuenta que era Saúl, a lo mejor no era tan adivina. Porque sí se tenía que haber dado cuenta que era Saúl y no se dio cuenta. Después se da cuenta, pero al principio no. Ahora, el profeta, cuando viene disfrazada la mujer, que estaba ciego aparte, ¿no? Y viene disfrazada la mujer de Jeroboam primero, le dice, ¿para qué viene disfrazada? Como diciendo, soy tonto. Es decir, quieres camuflar tu engaño y tu mentira, pero no se puede camuflar el engaño y la mentira delante de las cosas de Dios. Todo es claro y cristalino. Eso a veces, ¿me entienden? Entonces, eso por un lado. Y entonces, Israel estaría contento. Y en el verso 4 del capítulo 2 dice, así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Judá, y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Adonai y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en por de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho, acá se viene, aunque estaba en el norte predicando, seguramente iba a llegar a oído a través de Instagram, seguramente, ¿no? Pero, claro, pero seguramente iba a llegar a oído del sur. Pero ahora está en el norte predicando. Entonces Israel del norte tenía un odio, o gran parte de Israel del norte tenía un odio acérrimo con Israel del sur. Y entonces, muchas veces hubo muchas escaramuzas, incluso los reyes de uno y de otro se asociaban con países extranjeros, unos para destruir a Judá y los de Judá para destruir a Israel. Miren qué clase de hermanos éramos nosotros. ¿Me está siguiendo? Y entonces los de Israel estarían diciendo, vino el poder de Dios en contra de todos los enemigos y también de Israel, de Judá, que eran hermanos pero enemigos para ellos. Así hay, verso 6, así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Israel, y acá ya se les cae todo encima. Pero también es para nosotros. Por el 4 no revocaré mi castigo, no revocaré su castigo, escuchen. Arriba es general, ya vamos a ver esto es maravilloso. Arriba es general en Judá, pero en Israel del norte, donde estaba en persona predicando, era puntual. Y dice, por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Es decir, lo destruí de tal manera que no había forma de que procrease ese poder, ¿no? Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje al desierto 40 años, por el desierto 40 años, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. ¿No es esto así, dice Adonai, hijo de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis, pues aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla. Y el ligero no va a poder huir. El fuerte no le ayudará su fuerza, al valiente no lo librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Adonai. Es decir,
ustedes corrompieron toda la palabra del Señor en esos mandamientos que acabamos de leer. ¿Se acuerdan? De la para allá. Y entonces le dice, el que venga de Israel y que se crea ágil no se va a salvar. El que se crea con fuerza no se va a salvar. El que se crea muy valiente no le va a servir de nada. El que se crea que tiene mucha puntería no le va a servir de nada. El que piense que va a escapar velozmente no le va a servir de nada. El que diga voy a buscar un caballo como recurso para escaparme no le va a servir de nada. Y el que sea el valiente entre los valientes, el esforzado entre los valientes, ¿no es cierto? El que se crea un héroe tampoco le va a servir de nada. Fue durísimo. ¿Todo por qué? Porque corrompen al pobre y al menesteroso. Ay, Señor. Terrible. Dice, al pobre y al menesteroso le mandé nazareos y los corrompen con bebida. Le mando al profeta y le dicen, no queremos que hables. Terrible, ¿no? Entonces, uno ve, cuando va viendo todo esto, se sorprende. Y sí se sorprende mucho. Les voy a mostrar algo, ¿no? Para ya por el tiempo, ¿no? Vamos a ser cuidadosos con el tiempo. Hay cosas hermosísimas que tengo aquí, ¿no? Entonces, en el capítulo, aquí, estamos en Amós. En el capítulo 4, en el 8 se acuerda lo que decía, ¿no es cierto? Bien, está la canastilla de fruta madura, están maduros para el fin. Eso es lo que le está diciendo. En el capítulo 4, les voy a mostrar esto. Capítulo 4 de Amós. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Aquí ya eran las mujeres las que participaban en esto. Estas mujeres, vio que esas sociedades están en el mundo, esas filantrópicas, ¿no? Vio que siempre las sociedades filantrópicas, esas grandotas inmensas, que donan millones y millones y millones, siempre las dirigen mujeres, pero son las esposas de los presidentes de los países que oprimen. No cambió la historia. Yo no quiero hacer nombres ahora porque a lo mejor ustedes tienen algún alguna beneplácito con alguna personalidad, y entonces no quiero caer en componenda, pero yo les puedo hacer, ¿no es cierto?, de ciertas sociedades que van a África, o a Latinoamérica, a otros países, y donan millones para esto, escuelas, dispensarios, y esto, aquello, lo otro, pero la causa de la ruina la hicieron sus esposos. Fundaciones. Fundaciones. Claro, la fundación es esa, pero las fundaciones con las cuales donan, ese dinero fue recaudado, ¿no es cierto?, por la opresión que hicieron los ciertos gobiernos con los mismos que queremos ayudar. No cambió, eso es lo que le está diciendo aquí, se lo voy a mostrar. Usted sabe que Basán, venía por aquí, Basán, dice vacas de Basán, la verdad que sí era un insulto. Pero era un insulto y un halago. Ahí juega un poco Amós, porque la vaca de Basán era la ganadería más rica de toda esta parte de Medio Oriente, ¿no? Que era para el país y también exportaban, ¿no es cierto? Y aparecen muchos pasajes. La ciudad de Basán estaba al oriente del mar de Galilea, ¿ok? Bien. Y era famosa por el ganado bien alimentado y por los abundantes pastizales, porque está en Deuteronomio, en el Salmo 22, Ezequiel 39, Jeremías 50, Miqueas 7. Y entonces, en Deuteronomio 32, 14, Salmo 22, Ezequiel 39, Jeremías 50 y Miqueas 7, dice que Basán tenía unos pastizales tremendos y que era el ganado mejor alimentado, ¿no es cierto? Y la calidad incluso en algunos pasajes habla de los toros de Basán, ¿no es cierto? Cuando usted tiene toros buenos, obviamente va a tener una descendencia buena, ¿no es cierto? Entonces eran toros especiales que los hacían procrear con determinadas vacas para que tuviesen, ¿no es cierto? Como en la cría de ganado se hace eso, ¿no es cierto? No es de ahora eso, ¿no es cierto? Lo mismo que aquí en México. ¿Vio el maíz que nosotros usamos? El maíz que nosotros usamos, ese maíz era un maíz bastardo, que los aztecas ¿cómo se dice? ¿Hay una palabra? No. ¿Cómo? Se me fue la palabra. ¿Robaron? No. ¿Cultivaron? No. Hay una palabra que usan los genetistas hoy. El maíz que nosotros tenemos hoy, con tantas variedades que es toda una maravilla.
Sí, exactamente, pero hay otra palabra que es como genética, ¿no es cierto? Y los aztecas, ¿no es cierto?, tomaron un maíz bastardo que no servía para nada y a través de injertos y de procesos, los españoles encontraron un maíz que se llevaron, pero el maíz que se llevaron los españoles cuando llegaron, y es el maíz que usamos ahora, no es producto fue producto de la sabiduría que tuvieron los aztecas aquí, porque era un maíz bastardo, no era el maíz que nosotros comemos ahora aquí. Cuidado, ¿no? Y entonces lo mismo hacían en Israel con las vacas y los toros, y eso lo dice, eran toros fabulosos que tenían y los cuidaban muchísimo, ¿no es cierto?, para que pudiesen ir procreando, y ahí se llegó a una riqueza que eran las vacas de Basán, reconocidas en todo Medio Oriente. ¿Me está siguiendo? Para que usted vea. Acuérdese eso de los búsquelo a ver qué es así. Claro, en serio. Ok, eso por un lado, ¿no es cierto? Y entonces, el profeta va a ver, ¿no es cierto?, que en estos pasajes que le digo, que para estas mujeres y para sus esposos, que eran gran cantidad de gente, serían miles de personas, cientos de miles no, pero miles y miles de familias, que doblegaban, a lo mejor el 10% de la población, o el 15 o el 20, doblegaba a millones que estaban en Israel y los estaban destruyendo, ¿no es cierto? Y entonces, el profeta Amós se da cuenta que la espiritualidad no es el desvelo de ellos. La espiritual no es el desvelo. Por eso lo que yo le decía antes, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasará el mes y la semana? Estaban ofreciendo allí, ¿no es cierto? Bien, entonces, les muestro algo. Dice, capítulo 4, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, ¿sí? Bien, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y bebamos. Pero bueno, les sigo leyendo. Adonai, la palabra oprimir y quebrantar es muy dura en hebreo. Si uno los analiza, lo que hacían esas mujeres era chantaje, ¿no es cierto?, a los esposos para que le dieran lujos. Por eso las trata así. Ustedes, ¿no es cierto? A vuestros señores. La palabra señores en singular acá es Adón, bueno, acá está el plural, es Adón. La palabra Adón es amo, patrón. Bueno, nosotros sefarditas cuando cantamos Adón Olam, ¿no es cierto?, con las traducciones sefarditas, por lo general, las antiguas, ahora por eso podemos haber modificado, pero yo siempre que escuché de chico y jovencito con mi abuela, con mi familia turca y todo, nosotros cuando se quería orar, no se decía Señor, se decía patrón del mundo. Dueño del mundo. Por lo general Señor no se utiliza, puede utilizar Señor, pero utilizamos la palabra patrón del mundo, amo del mundo, ¿no es cierto? Es la expresión, y es la palabra Adón. Y entonces aquí el esposo, aquí no dice esposo, dice Adón, ¿no es cierto? El esposo tenía que ser el amo y el patrón, no para sojuzgar a la mujer, sino para dirigir como correspondía. Y entonces él le dice, lo que está diciendo, ¿a dónde están esos amos y esos patrones que tienen que llevar bien la casa del Señor, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Pero se dejan oprimir, ¿no es cierto?, por sus esposas con chantaje para, destruyendo al pueblo, consigan dinero. Créanme, es terrible lo que dice. Entonces, dice, Adonai el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Ahí no dice descendientes. Ahí usa la palabra ajar en hebreo, que son últimos. Da la sensación, no dice descendientes. Si la palabra ajar la tomamos como los últimos, que serían los descendientes de esta gente, o las van a llevar con gancho. Y a las últimas que queden, las van a llevar con anzuela. ¿Eh? ¿Sí? Las últimas o los últimos que queden. Pero es la palabra ajar, que es último. ¿Ok? Bien. Si se lo muestro aquí, voy a ver si lo puedo localizar rápidamente. Nuestro amigo, dijimos, Amós, ¿cuánto era? 4:2, ¿no?
Ok. Dice aquí, porque la palabra... un segundillo. Dice... Sí, la palabra har. Sí. Veajarithem. Dice Veajarithem. Y a los que queden. Ok, entonces dice... Ha jurado el Eterno por su santidad aquí que vendrán días en que seréis tomados, porque acá dice tomados directamente, con ganchos, y lo que quede con anzuelos, lo que quede. Nosotros tenemos descendientes, no es la mejor traducción, porque la palabra har se podría traducir porque son los últimos los descendientes, pero acá lo que está diciendo, se lo voy a mostrar, para que entienda cómo es, con anzuelo de pescador. Y saldréis por las brechas, una tras otra, que haya femenino, y seréis echados del palacio. Esto también no está correcto. Dice Adonai. Lo que pasa, dice, ustedes están protegidos por muros en las ciudades, pero no les va a servir de nada porque los muros van a ser destruidos, y en vez de, no van a salir por las puertas porque las puertas no van a existir porque van a ser destruidas. Y va a ser tal la destrucción que va a haber, que se van a destruir los muros. Las van a enganchar con ganchos. Las últimas que queden y que quieran escapar por algún lado, las van a estar con esos anzuelos como se lleva el pescado para vender, ¿no es cierto? Y dice en las brechas, es decir, van a ser sacadas, los muros se van a caer y van a quedar muchas brechas. Y van a ser sacadas una tras de otra en los muros, en las brechas de los muros destruidos. ¿Sí? Bien. Y dice, y seréis echadas del palacio, dice Adonai. Bien, esta no es la mejor traducción. En realidad no dice palacio, dice Hermón. Dice Hermón. No dice palacio. Estos son, muchas traducciones son parafraseadas para que la gente entienda. Nadie se va a ir al infierno por este tipo de traducciones. Simplemente que uno puede afinar más la puntería en eso, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, dice, y saldréis en fila por las brechas del muro, y seréis arrojadas hacia el Hermón. El monte Hermón era el monte norte de este conglomerado de Basán. Basán y uno era el monte Hermón. Ok, ahí es lo que dice eso. De hecho, que de este versículo tiene que haber tantos comentarios como comentaristas hebreos y cristianos haya. Porque cada uno le da una interpretación, por eso le digo, aquí dice palacio, pero acá no dice palacio, acá dice Hermón directamente. Te voy a echar, y es más, porque acá dice, porque dice ja, ¿no es cierto? Harmoná, te voy a echar hacia la Harmoná, pero te voy a echar, seréis arrojado hacia el Hermón, no del, sino te voy a echar hacia el Hermón, ¿ok? Es decir, a ver si me sigue. Ahora no quiero ver dos versículos donde, en varios pasajes bíblicos donde se habla de cómo son echados los cadáveres. Lo que le está diciendo aquí, ustedes, las mujeres que oprimen a sus esposos para que opriman al pueblo y todos ustedes tengan suculentas ganancias, Dios juró por su santidad que Dios no va a tener en balde esto por haber mentido, engañado, falseado, oprimido, esquilmado a todo el mundo, ¿no es cierto? Traicionado, todo eso. Entonces, dice, ustedes van a salir enganchadas con ganchos a las brechas del muro. Dice, y van a ser arrojadas hacia el Hermón, van a quedar como si fuera que van a quedar ahí. No da la sensación que ahora van a ser cautivas. Otros sí, pero estos iban a morir allí. ¿Qué le está diciendo? Ustedes, el Hermón era un lugar de Basán, ¿ok? Bien, del conglomerado de Basán. Entonces lo que le está diciendo es, ustedes que vivían en la opulencia, en Basán, van a terminar como carroña en Basán. Porque ni siquiera las van a enterrar. ¿Está siguiendo? ¿Se acuerda que hay algunos pasajes en la Biblia donde muchas veces se dejaba el cuerpo? Dice los cuerpos de los inmundos quedarán así, como la del Acab y su esposa, que al final como quedaron, como carroña la mira por los perros, ¿no?
¿Se acuerda cuando un profeta también quedó muerto al lado de un león? Pero lo querían dejar que se desintegrara allí, ¿se acuerda usted? Pero después vienen otros hombres, ¿no es cierto? Y lo recogen y lo entierran, porque esa era la muerte del inmundo, dejarlo así como carroña. Y así, aquí hay estas mujeres que no tenían prurito, que no tenían educación, no tenían bondad, misericordia. Estamos hablando, vivían en el norte, correcto, no estaban en Jerusalén, pero eran hebreas del pueblo hebreo, que leían la misma Torá que leemos nosotros. Y le decían, van a terminar como carroña. Ustedes que vivían en el Carmelo, en las casas de marfil y en las casas de verano, de invierno, cuando querían, van a terminar como carroña. Terrible, ¿no? Por eso, todo comenzó leyendo, ¿no es cierto? No engañes a tu prójimo. No lo engañes. Dice, ustedes engañaron y pasó un año, 20, 50, 100, 150, 200, ya están fruta madura para la destrucción. Porque tuvieron siglos para arrepentirse y no se arrepintieron. Entonces el Señor, ya terminó, el Señor, 4, 5, 5. Déjenme ver, ¿dónde está el pasaje este? Voy a leer, sigo con el 4.4. ¿Sí? Id a Betel y prevaricad. Fíjense que si uno está diciendo que la gente vaya al templo, ¿no es cierto? Tendrían que decir, el Salmo 95, 96, el Salmo 100 dice, vengan, adoremos, postrémonos delante de Adonai nuestro Dios, nuestro Hacedor. Cuando se va al templo, necesito, vengan a adorar, postrémonos delante de nuestro Hacedor, como invitaban los salmistas a adorar, con distintas expresiones que se usan mucho en los cantos, en la sinagoga, de hecho lo usamos aquí también. ¿No? Pero fíjese la ironía, dice, vengan ir a Betel y prevaricad. ¿No es cierto? Acuérdense que Betel era el lugar que Jeroboam II, está en Amós 7, ahí mismo, 7, 10 al 14, era el centro más popular que había elegido Jeroboam II para hacer su santuario personal lejos de Jerusalén. Esa es la realidad. Dice, y traedle mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Bien. Los diezmos, si usted ve el Deuteronomio, se juntaban cada 3 años. Y los levitas tomaban de ese diezmo cada 3 años. Había otros diezmos y ofrendas que eran más seguidos. Aquí lo que está diciendo Amós, ¿no es cierto? Hay una historia, ¿no?, de que las personas cuando iban de peregrinaje llegaban un día y recién al tercer día daban sus diezmos y sus ofrendas. Un ejemplo, ¿no es cierto? Bien. Esa sería una posibilidad. Y aquí le dicen, den sus diezmos cada 3 días. Es decir, que es irónico, Amós, es muy irónico. Es decir, pasa un día, pasan 3 días, den un diezmo, o ofrenda. Pasa otros 3 días. Es decir, si antes había que reunir el diezmo cada 3 años para dar a los sacerdotes, ¿no es cierto?, en su momento, ahora denlo cada 3 días a ver si son perdonados. Es decir, abunden en ofrendas. Amós es terrible, créanme hermano que es terrible Amós. Hoy no le invitaría a ninguna sinagoga, ni ninguna iglesia, ni nosotros, creo, que tampoco, no sé, no, pero es cierto. Está hablando con sarcasmo, realmente. Pero tenía un sarcasmo que podemos llamarle santo. Dice, este templo no es de Dios. Entonces, vengan a Betel y prevariquen. Vayan a Gilgal, porque la gente iba a hacer sacrificios, ofrendas a Gilgal donde estaban las piedras. Pero ese no era un lugar para sacrificios porque era un conmemorativo. No se podía hacer sacrificios a Dios en ese conmemorativo. ¿De acuerdo? Bien, dice, y ofrecéis sacrificios de alabanza con pan leudado. Dice, ¿no? Proclamen públicas ofrendas voluntarias. Es decir, ustedes tienen una soberbia y un orgullo que hasta publican todo lo que están haciendo y lo que quieren que hagan otros. Terrible, ¿no? Era muy duro. Dice, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Adonai el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Adonai. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega.
E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Eran milagros. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no volviste a mí, dice Adonai. Os herí con viento solán y con oruga. La langosta devoró muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca volviste a mí, dice Adonai. Y así sigue hablando que él trastornó todas las cosas. Entonces, déjenme ver aquí. Vamos, un segundo. Porque cuando destruye el altar, no lo puedo encontrar, porque esto no me lo anoté. Bueno, hay un momento donde dice que va a destruir el altar y los cuernos, ¿no? Cuando dice que ya iba a destruir. Los cuernos eran una saliente que habían puesto ellos también alrededor del altar. Los cuernos eran para que cualquier persona que había cometido un delito fuera al altar, tomara los cuernos y pidiera clemencia y nadie lo podía tocar. Pero el asesino, el que había asesinado, lo dice en Éxodo 21:14, dice, los asesinos, ¿no es cierto?, que querían tocar el cuerno eran retirados, sacados a la fuerza para que murieran. Entonces, lo que les está diciendo, ahora no tengo el verso, no importa, pero lo que les dice, voy a destruir vuestros altares y también voy a destruir los cuernos. Los cuernos de un altar, en este caso de Jerusalén, ellos los tenían en el norte, pero Amós está tratando de juntar todo. Voy a destruir los cuernos de tal manera que el único método que existe para vuestra salvación tampoco va a existir para delante de Dios esa salvación. Porque le dice, voy a destruirte el altar y los cuernos. Pero estos pecadores de Israel del norte sabían que en medio de la catástrofe podían ir al altar y asirse de los cuernos e imploraban misericordia y clemencia, y entonces había mecanismos legales. Y entonces, ahora, te voy a quitar el único mecanismo legal que tú tienes para salvarte. ¿Todo por qué? Porque pusieron balanza falsa. Engañaron al pobre. Bueno, todo tiene su explicación, que vendieron al pobre por un par de zapatos, que estaba la tierra en la cabeza de los desvalidos, el vino de los multados, todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en Israel? En Israel, por eso les decía, que dice, vengan acá y ofrenden y prevariquen. ¿Por qué ofrenden y prevariquen? Porque los diezmos que ustedes están dando es que ustedes pisotearon la tierra de la cabeza de los desvalidos. Si ustedes pisotearon la tierra de la cabeza de los desvalidos, tomaron el vino de los multados, se recostaron sobre la plenta de los otros, entonces, como es dinero robado, mal habido, no pueden venir a ofrendar sanamente. Entonces, ofrenda y prevariquen. Tremendo. Entonces, hay cosas interesantes, ¿no es cierto? Perdón, estoy buscando aquí. Voy a leer el capítulo 6 un poco por una razón. Dice, ¡ay de los reposados de Sión! Es decir, ¿no es cierto? Le llama así. Es decir, ustedes tienen gente complaciente, indolente, que le vale nada que otros estén oprimiendo, y ustedes también como señores, que tenían que ser los amos y los patrones, son unos complacientes de la maldad e indolentes que permiten que sus esposas los estén estrujando y oprimiendo para hacer maldad en el pueblo de Israel. Eso es lo que les dice. Por eso, de hecho, que todo lo que el profeta hizo acá se cumplió. Por eso que las 10 tribus desaparecieron. No fue el único profeta que predicó esto para Israel del norte, pero fue uno de los profetas que dejó sentado el precedente y no le creyeron. No le creyeron porque
Porque en el capítulo 7, dice el verso 10, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amasías dijo a Amós, el sacerdote, no le dijo al profeta, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Por eso Betel era el santuario que había elegido Jeroboam, que venía de Jeroboam primero hace siglos. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino yo soy boyero y recojo higos silvestres. Y Adonai me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Adonai. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Adonai, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Es decir, tenemos un rey, todos eran complacientes con la maldad, y cuando venía alguien que decía que tenía palabra de Dios, le decía, no te queremos escuchar. Y le dice, bueno, si tú no me quieres escuchar, te voy a dar el diagnóstico y te voy a dar el veredicto. El diagnóstico lo dijo en largos párrafos anteriormente y le dio el veredicto. Ahora, lo que yo les decía en el capítulo 7, ¿no? Dice, así me ha mostrado Adonai el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí el heno tardío después de las sigas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Adonai, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, ¿no es cierto? Es decir, Dios mandó algo que destruyera, ¿no? Entonces le dice, perdona, ¿no? Se arrepintió Adonai de esto. No será, dijo Adonai. Adonai el Señor me mostró así. He aquí Adonai el Señor le amaba para jugar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Adonai, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Adonai de esto. No será esto tampoco, dice Adonai el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Entonces Adonai me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Fíjese, esto es para terminar, pero bueno, no me acuerdo dónde está eso de los cuernos aquí, ¿no es cierto? Cuando destruye los cuernos, pero en definitiva, léalo, a ver, dice. Que el día que castigaré las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán por todos los cuerpos de la tierra. Exacto, ese es el pasaje. Porque en los cuernos del altar estaba cifrada la esperanza salvadora del pueblo cuando pecaba. Y le dice, te voy a destruir el altar y también los cuernos, no vas a poder asirte de nada. Por eso dice, en un momento tenían prefigurado un juicio y dice, perdona Señor, perdona. Dice, no, pero ahora ya le tiré la plomada. Son 3 situaciones, ¿se acuerda del número 3? Una perdonó, 2 perdonó. Eso, si usted lee el libro de amor, no es que perdonó 3 veces, 2 veces, perdonó muchísimas veces. La tercera es la plomada divina y se acabó la historia, ¿no? Esto se lo voy a mostrar para que me crea lo que le decía. Cuando le hablaba de que decía, diezmen cada tercer día, ¿no? Es una ironía, ¿no? Dice, vengan, ¿no es cierto? Y diezmen cada 3 días, ¿no es cierto? Ya que tienen tanta devoción, ¿no es cierto? Pero fíjense que es una ironía, porque en Deuteronomio 14, ya termino, ¿no? En Deuteronomio 14,
Dice, está la ley del diezmo, ¿no? Dice, voy a leer del 28, ¿no? El verso 28, 14-28 de Deuteronomio. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, ¿no es cierto? Y los guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que viven en tus poblaciones y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren, ¿no es cierto? Déjeme ver, Deuteronomio 12, Deuteronomio 12, déjame un segundito. Dice Deuteronomio 12:5, sino que el lugar que Adonai vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y bueno, habría que leer hasta el 7. Y comeréis salir delante de Adonai, porque había cosas que se comían, ¿no? Vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos. Es decir, había ofrendas, diezmos que se hacían se juntaban todos los años, pero se recolectaban los 3 años y se daban. Y después estaban las ofrendas en general, ciertos diezmos y ofrendas voluntarias, ¿no? Y entonces les dice, venga y ofrenden cada 3 días. Qué bárbaro. Es decir, les estaba marcando, apuntando e imputando una hipocresía que tenían religiosa tremenda. Y todo comenzó, ¿no es cierto?, cuando leímos lo que es la partecita de la parashá, donde dice, para que tengas larga vida, no falsees las cosas que haces. No falsees para que tengas larga vida. Y vio que dice, lo perdoné una vez, lo perdoné. Fueron muchas veces, en siglos fueron muchas veces. Vio que en un momento dice, te mandé viento solano, te mandé esto, por eso no son 1, 2, 3, ¿no es cierto? Fueron muchas. Ahí lo reparte en 3 por una razón muy particular. Y ahora te mandé la plomada divina, la plomada, que era una plomada de Dios, la plomada santa, se tiró la plomada, lo encontró torcido, y entonces, a partir de allí, Israel del norte, lo que serán las 10 tribus, iban a desaparecer para siempre. Si usted lo vuelve a leer en su casa con cierto detenimiento, va a tomar conciencia y se va a dar cuenta de que la destrucción de Israel del norte fueron varios los motivos que se conjugaban en general, pero hubo una: oprimir al pobre y al menesteroso, falsear en el comercio, engañar al prójimo extranjero y engañar al prójimo de Israel. Dice, por haber engañado, mentido, falseado, oprimido, pues, vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor de toda misericordia, Santo de Israel, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias por este día, por la vida que nos has dado, por este momento que compartimos. Levantamos, Señor, tu nombre en alto, nos humillamos delante de tu presencia, clamamos a ti como Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra, Señor, y quedamos conmovidos porque tu palabra es fiel y verdadera. Queremos aprender de tus cosas, aprender de tu palabra, y como decía el rabino Saúl de Tarso, Señor, que toda la historia de Israel fue escrita para nosotros, para nuestro conocimiento, para que hagamos las cosas correctas y para que no hagamos las incorrectas, que son para nuestra enseñanza. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ilumina nuestra mente y fortalece nuestro espíritu. Que tu palabra sea luz a nuestro camino, lumbrera a nuestros pies, Señor, y que podamos en esta hora y en todo tiempo estar bajo el abrigo y la sombra del Omnipotente, asentados en la roca eterna. Señor, vimos como nuestro pueblo durante siglos fue fluctuando, Señor, vacilando, Señor, sin adherirse a tu palabra, y por eso el profeta Amós fue con un mensaje. Hubo palabra de bendición, Señor, pero hubo un mensaje con un diagnóstico totalmente contrario a lo que el pueblo pensaba, Señor, y un veredicto que causó la destrucción de Israel. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Dirige nuestros pasos, encamina nuestro camino, fortalece nuestro espíritu, danos luz y sabiduría y el conocimiento que necesitamos, Señor, de tu palabra,
para no caer, Señor, en las mismas situaciones que cayó, Señor, parte de nuestro pueblo y que por ello sobrevino la ruina y la destrucción, por la codicia, por la ambición, Señor, por la mentira, por el engaño. Bendito sea tu nombre, Señor, líbranos del mal. Añádenos todo lo bueno y aderézanos mesa en el camino. Renueva nuestras fuerzas, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, sus hogares y familias. Bendícenos a todos y a cada uno conforme a nuestras necesidades y conforme a tus grandes misericordias que tienes preparadas para cada uno de tus hijos. Ábrenos las ventanas de los cielos, añadiendo todo lo bueno y quitándonos todo lo malo, Señor, de nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias. Beshem Yeshua HaMashiach.